8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Recibimos en estudios al economista Roberto Salazar, un ecuatoriano que reside en Santiago de Chile. Bueno, ¿cuándo llegó, Roberto? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Saludos a ti y a la audiencia. Llegué el día lunes a las 2 de la mañana a Guayaquil y a las 7 de la mañana a Quito. Luego de votar en Santiago. Voté el domingo en Santiago y a las 2 de la mañana que llegué a Guayaquil me puse a revisar los resultados de las votaciones y me quedé gratamente sorprendido de ver que en el exterior los ecuatorianos habíamos votado sí en todas y cada una de las preguntas. Claro, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué en el Ecuador mayoritariamente pierde tanto el trabajo a plazo fijo y por horas como el arbitraje internacional? Quizás hay ecuatorianos en el exterior que tienen más clara la película, porque hay ecuatorianos que van y trabajan por horas, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí nos oponemos a cualquier tipo de reforma, con cualquier argumento, porque no nos gusta y porque incluso se altera la verdad, cuando en campaña se decía que esto pudiera afectar a los derechos adquiridos, sin darse cuenta que esta nueva modalidad de contrato, dice la pregunta, cuando se celebre por primera vez. O sea, absolutamente claro. ¿Por qué hay más conciencia de ecuatorianos en el exterior que en nuestro país? Gran pregunta. La verdad es que el ecuatoriano que migra, como cualquier migrante, es un emprendedor. Por antonomasia, por principio. Y obviamente cuando tú emprendes, comprendes básicamente las dinámicas del trabajo. Y eso hace que el votante ecuatoriano en el exterior tenga una percepción empresarial mucho más fuerte que laboral, ¿no? Porque uno no migra a buscar trabajo, sino busca a crear empresa en general, ¿no? Al principio trabajas sí, o trabajas profesionalmente también, pero la mayor parte de la gente migra para poder sacar adelante las familias, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema, ¿no? Es una población diferente. Y no fue solamente en América Latina, Caribe y África, que es la circunscripción en la que yo voto, sino que fue grato ver también que pasó igual en Europa, Oceanía y Asia, que es la otra circunscripción, y también en Estados Unidos y Canadá, que hubiera sido como más lógico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sabemos las limitaciones. En España veíamos ganar unas 11 preguntas. Ese era un bastión del correísmo, ¿no? El España. Ellos invirtieron muchos recursos junto con Juntas Podemos, que es el partido que trabajó muchos de los elementos de la Revolución Ciudadana. Entonces tenían un soporte grande de ellos, los migrantes, y digamos, el correísmo fue imbatible en todas estas elecciones internacionales en Europa, y básicamente los dos países que más votantes aportan son España e Italia, ¿no? Entonces es llamativo que efectivamente ahí hayan ganado en todas las preguntas, porque no es que no hubo campaña del correísmo. Claro, y ahora dicen que solo han ganado las dos. Cuando hicieron campaña, vota todo no. No, y la otra cosa, Miguel, en la pregunta específica, que para mí es la más relevante en lo económico, que era la pregunta sobre el trabajo por horas, en Venezuela se gana con 52% el sí. Siendo que en Venezuela el correísmo también tenía el gran soporte, y ha tenido siempre, del chavismo y de Maduro, por supuesto. Entonces, siempre que hemos hecho estos análisis, tú sabes, ¿cierto? Creo que algunas de las personas de la audiencia saben que yo estuve de candidato independiente a asambleísta por el exterior en América Latina, Caribe y África, auspiciado por el Partido Social Cristiano. Y entonces, nosotros en Chile y en América Latina hicimos una alianza entre todos los partidos, porque es casi imposible ganar las elecciones. Y en esta ocasión, todo este grupo de trabajo que está internacionalmente articulado, conversamos con Quito para tener la autorización de parte de los promotores de la consulta para poder hacer vocería. Entonces, nosotros hicimos una vocería intensa, coordinada entre las tres circunscripciones. Y creo que ese también es el otro resultado: comunicar, explicar.
Como me decía el taxi que me traía, ¿no es cierto?, saludos a mi tocayo que estaba manejando el taxi, íbamos conversando, me decía, tenían que explicar aquí en Ecuador con ejemplos. Y eso es lo que, conversando en estos días que he estado aquí, parece que no hubo una vocería, cuando esto es algo fundamental. Y yo te digo, tú sabes, Miguel, yo fui parte del equipo que propuso e impulsó y trabajó el tema de la dolarización acá en Ecuador, en el gobierno del presidente Maguad. Y sabíamos, por definición, que una de las variables centrales para mantener la dolarización, con la cual está de acuerdo el 95% de la población de Ecuador, es el tema de la flexibilidad laboral. Y el trabajo por horas es parte de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que no se haya explicado acá en el territorio nacional ni siquiera la pregunta misma? Porque es taxativa, ¿no es cierto? Es por el primera vez. Pero creo que allí a veces las autoridades económicas están más concentradas en Washington y en hablar con el Fondo, con el Banco Mundial, con el BID, para créditos y para préstamos, en lugar de conversar con la población, que finalmente es la que trabaja y que hace la economía. No es la deuda la que hace a la economía crecer. Lo que hace crecer a la economía es el trabajo y es el empleo que se da desde las empresas que invierten. Entonces, ¿cómo puede ser que no se haya explicado y que no se haya enfocado la autoridad económica desde el jefe de gabinete económico para abajo en estas dos preguntas, ¿no? Economista Roberto Salazar, efectivamente se podría decir que hubo más conciencia en el exterior que una buena explicación en el Ecuador. Claro, yo veo, tenemos una red de contactos y todos escribimos, participamos de entrevistas, estamos haciendo vocería, tanto así que tenemos mucha gente que nos sigue de varios países que no son ecuatorianos, pero que están súper interesados. Yo conversaba hoy en la mañana con clientes míos en Chile y me decían, oye, es increíble, el Ecuador está todos los días en los noticieros nacionales de Chile. Todos los días. Que el tema de los lobos, que el tema de Pico, que el tema de, ¿no es cierto?, la guerra, que el tema de la consulta. O sea, antes yo llevo 30 años en Chile, como residente permanente en Chile. He estado yendo y viniendo, he venido a hacer cosas públicas acá, pero la verdad es que yo nunca veía noticias sobre Ecuador en las noticias. Y efectivamente, a diario nosotros somos noticia. Y lo curioso es que es una noticia para bien ahora. Todo el mundo está admirando lo que está pasando aquí en Ecuador. Pero a veces es como cuando tú lo tienes tan cerca no lo ves, ¿no? O sea, no entienden. El otro tema del arbitraje internacional que ha ganado en el exterior. Si la justicia ecuatoriana ha demostrado que no es confiable y no ofrece seguridad jurídica, por la mala actuación y reincidencia de varios jueces venales, o incluso presos y enjuiciados penalmente por sus corruptas actuaciones, se plantea precisamente en el referéndum el arbitraje internacional como método para solucionar las controversias, lo cual pudiera garantizar nuevas inversiones. ¿Hay conciencia afuera, antes que en el Ecuador, de la necesidad del arbitraje internacional? Mira, querido Miguel, yo me permití compartir el link de Radio Democracia en internet a esta red que te digo global, para que nos escuchen amigos que están en todo el mundo, ¿no? Tenemos como 30,000 seguidores en la red Santa Cruz nuestra, y yo les mando un saludo a ellos, porque en realidad muchos de ellos tienen interés de invertir en el Ecuador y a ellos les gustaría muchísimo, por ejemplo, desde España o desde Italia o desde Estados Unidos, tener un arbitraje y mediación en territorio de ellos, porque el inversionista, como se dice, ¿no es cierto?, sigue el rule. El que tiene el gold pone el rule, ¿no es cierto? El que tiene el dinero pone las reglas, ¿ya? Y el arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos antes de ir a la justicia. Entonces, ¿a quién, digamos, le conviene más que se pueda tener garantías de seguridad jurídica para el inversionista? Es al propio Ecuador, que el arbitraje y la mediación se pudiera hacer afuera del país, para que el inversionista que viene de afuera se sienta cómodo, porque sabe que tiene una defensa en su cancha frente a cuestiones que le pasen cuando viene a jugar en esta cancha. O sea, tiene al menos, como se dice en el fútbol, el derecho a la revancha.
¿no es cierto? Nadie que se va a meter a hacer negocios desde afuera entra para tener problemas o para perder dinero. Todo el mundo entra para generar soluciones y ganar dinero y hacer que ganen otros. Ciertamente que cuando no se tiene buenas regulaciones en el país, seguridad jurídica. Claro, entonces pasa que el inversionista, simplemente el serio, no viene. Entonces te llenas de inversionistas piratas. Entonces todo el mundo habla sobre la realidad de las inversiones, pero el problema es que nosotros, por estas reglas equivocadas que tenemos, se ha llenado de inversionistas piratas, que muchas veces están en contubernio con los corruptos que están juzgados en este momento en Estados Unidos o que estaban tratando de fugarse a través de las embajadas nuestras. Entonces, esa es la verdad. Y hay que decirla con todas las letras y con total claridad, porque uno, como economista que se dedica al tema de inversiones y de proyectos, en el exterior, tratando de que vengan a Ecuador, lastimosamente el Ecuador no califica y tiene un nivel de riesgo alto, que ha ido bajando, sí, gracias a lo que estamos haciendo en seguridad física. Pero también pasa que muchos inversionistas venían acá y a su personal les secuestraban, les extorsionaban, o a las mujeres, ¿no es cierto?, hasta les violaban. Entonces, eso obviamente tú, si es que eres un inversionista, va más allá de la seguridad jurídica, pasa ya a la seguridad física. Entonces, eso es lo que ha bajado ya el riesgo país a cerca de 1,000 puntos, que es como 10% adicional a la tasa de interés, ¿no? Entonces, imagínate un proyecto que en cualquier país tiene una tasa interna de retorno de un 15%, es bastante bueno, porque, digamos, el ahorro, ¿no es cierto?, que tú ganarías con tus recursos ociosos está en 5%, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, 10 puntos adicionales es bastante bueno. Pero en el caso del Ecuador, comparado con el mismo proyecto, si pudieras clonarlo en otros países, necesitarías que te pague el 25%. ¿Puede la economía ecuatoriana pagar un 25% o un 20% para proyectos que tienen una rentabilidad de un 10%? No puede. Entonces los proyectos de acá tienen que ser como de 30% o más. Y eso solamente hay en petróleo, en minería. Y nosotros nos seguimos llenando de inversiones en los sectores extractivos, donde además hay corrupción y hay problemas. Y como no tenemos estas cláusulas de arbitraje, entonces finalmente llegan inversionistas que son amantes del riesgo, por no decirles piratas, ¿no? Entonces, tú lo que necesitas es que más inversionistas conservadores que ven las reglas del juego claras entren acá. Y por eso era importante esa pregunta. Ahora, bueno, es parte del paisaje ahora, ¿no? Y lo que se necesita es seguir con la regla que tenemos. Para nosotros en Chile les damos la bienvenida a todos, porque el arbitraje sí se puede hacer en sede internacional si es que es en América Latina y Caribe. Y dime tú, querido Miguel, ¿dónde más que en Chile se puede hacer esto? Porque Chile, pese a todos los problemas que tiene en este momento, tiene seguridad jurídica, tiene un riesgo país de 2 puntos sobre la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, es como que tú dices, bueno, yo voy a invertir en Chile. Y desde Chile nosotros podemos invertir hacia Ecuador porque tenemos tratados de libre comercio, de inversiones, y además tenemos acuerdos de arbitraje entre las cámaras, ¿no es cierto?, de la Cámara de Comercio de Santiago, que es la cámara más fuerte, la Cámara de Comercio de Quito, o las cámaras británicas. Entonces hay todo un flujo y estamos ya cerca. Entonces vamos a tener que hacer eso, o sea, vamos a tener que pasar por un país intermediario. Pero todo el rato nos pasa eso en el Ecuador. O sea, no nos ponemos el pantalón largo y terminamos con intermediarios, ¿no? Por lo que decía al comienzo el economista Roberto Salazar, ecuatoriano que reside en Chile, faltó la comunicación que explique al país, porque mucho se vendió. Nos van a imponer en el exterior con un arbitraje internacional sin reparar lo que nos ha pasado con los incumplimientos internos, por lo que se fue a un arbitraje internacional y perdimos en el exterior. Entonces, se vendió con engaño. El Ecuador en el exterior pierde. ¿Pero por qué pierde? Se va al efecto y no se va a la causa, que la causa es falta de seguridad jurídica que permita en el país solucionar los problemas, llegar a una mediación, en lugar de ir a la justicia internacional, al arbitraje internacional, como ha pasado, casos emblemáticos, Oxy, Chevron, etcétera. Volviendo al fútbol, y volviendo a lo que me decía mi colega taxista, mi tocayo que me trajo, hay que explicar con ejemplos. Y
Y eso es lo que debía haberse hecho. Pero tú necesitas que la autoridad entienda, en primer lugar, a profundidad la materia. Porque dicen que la mayor forma de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, ¿verdad? Y si tú tienes que manejar la macroeconomía del país, tienes que ser experto en macroeconomía. Ahora en el ascensor me encontré con una alumna mía. Me saluda, yo no le reconocí. Me dice, Roberto, ¿cómo está? Digo, no le acordaba. Me dice, usted fue el profesor más difícil que teníamos en la Universidad Católica en economía. Todo el mundo se acuerda. Entonces, todos nos conocemos en el Ecuador. Yo vivo afuera, estoy de paso y puedo decir las cosas con claridad porque de ninguna forma ni tengo interés ni puedo ser autoridad acá en el Ecuador. Entonces lo puedo decir libre de cualquier interés. No dependo del Ecuador para mi vida y mi desarrollo profesional como economista. Pero yo creo que acá hay muchos chicos como estos que han sido mis alumnos o que han sido alumnos de muchos economistas que son brillantes y que han hecho posgrados en el exterior en macroeconomía y que son economistas. Nosotros tenemos el lujo de tener facultades puramente de economía. Y es un gobierno joven que debería tener a todos esos jóvenes. Y de hecho hay muchos chicos que han sido ya ministros de Estado, de los chicos que fueron alumnos nuestros, alumnos de Mauricio Pozo, alumnos míos, alumnos de toda la gallada que nosotros ya estamos, ya cumplimos con el deber cívico. Yo ya fui viceministro de Economía de Ecuador, tú sabes. Yo ya cumplí con el país. Pero hay muchos chicos que están esperando una oportunidad. ¿Por qué no darles a los economistas la cartera de economía? Cuando, por ejemplo, en salud sí le das a los médicos, ¿no es cierto? No vas a poner un biólogo de ministro de salud, ¿verdad? O vas a poner a un ingeniero eléctrico de ministro de Agricultura. Eso fue un tema que el Ecuador hizo durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas que teníamos las sillitas estas de bailarinas, ¿no? Donde un ministro de A pasaba a ser ministro de B y pasaba a ser ministro de C? Porque eran básicamente ministros políticos y puestos por intereses especiales, como se llama. No puede ser que el país se maneje de esa forma. El país dolarizado tiene que manejarse con técnica y con especialización. Yo entiendo, por lo que veo, que va a haber cambios de gabinete acá en el país. Entonces me parece que es una buena oportunidad, porque el primer gabinete sabemos que en política pública es el gabinete con el que se paga los temas de campaña. Y son fusibles, ¿cierto? Cuando ya se cumple una meta, entonces todos van cambiando. Y yo creo que la gente que ha hecho enormes trabajos por el país, yo por ejemplo reconozco que el actual ministro de Economía y Finanzas ha hecho una cosa enorme por el país, pero en el momento actual que vivimos, ya lo ideal sería, ¿no es cierto?, que dé un paso al costado y que diga, yo termino el acuerdo con el Fondo Monetario y dejo que venga esta nueva camada de chicos más jóvenes que nosotros, que han sido formados en economía para que puedan representar al país y para que puedan defender y hacer vocería, porque tienen todas las ganas y toda la energía. Entonces es un tiempo de la juventud. Yo hago un llamado a todos los chicos que están, ¿no es cierto?, en la edad del presidente, para que como generación nos saquen a todos nosotros adelante. O sea, es una generación ganadora que acaba de ganar esa generación estas elecciones. Economista Roberto Salazar, ¿cuánto puede afectar? Aquí mucho dirigentes, especialmente de trabajadores, dicen es precaria la situación laboral, no hay la generación de nuevas fuentes de empleo y no se aprueba y se hace campaña contra esto. En el Ecuador durante los últimos años o décadas no se ha podido construir, por ejemplo, un nuevo código laboral. Data de 1938 el código laboral del gobierno del general Enríquez Gallo. Y el Ecuador no puede salir de esto. Y se celebra el que no haya ganado en el Ecuador la pregunta 4 del referéndum del trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Cómo entender esto? Y por otro lado, a renglón seguido, se reclama por la falta de fuentes de empleo pleno en el Ecuador. Yo tengo un chat de WhatsApp con mis compañeros de universidad y conversábamos de este tema. Yo les decía, chicos, ustedes están en Ecuador y son todos gente prominente. Porque en la época que estudiamos nosotros, en los 80s, nosotros entramos antes de la caída del muro de Berlín, vivimos la caída del muro de Berlín en las aulas universitarias y nos graduamos
Y la mayor parte de nosotros nos fuimos a estudiar afuera y después tenemos nuestras empresas o lo que fuera, o hemos sido autoridades. Conversábamos sobre este punto que tú preguntas, Miguel. ¿Y sabes qué? La conclusión era que nos ha faltado esto, hacer clases de economía en medios a la ciudadanía. Una cosa es que tú te preocupes de lo tuyo. Yo estudié con los jesuitas en el Colegio San Gabriel. Y me acuerdo que toda la vida, la lógica ignaciana era ser más para servir mejor. Lo que nos ha faltado es servir mejor. Ya todos somos más. Muchos ya hicimos esto y por eso tenemos cierta autoridad en los chats, porque ya cumplimos con la patria. Pero creo que a todos nos toca en este momento avanzar hacia una guerra a la pobreza. Es una guerra económica contra la pobreza. Es una guerra en la que hay que crecer para poder desarrollarnos y cumplir el Estado constitucional de derechos. Yo nunca pongo el foco en que cambiemos la Constitución o las leyes, porque es una discusión de abogados. Yo creo que la discusión de los economistas tiene que ser que nosotros seamos capaces de crear proyectos en los cuales podamos conversar en todo el territorio nacional, proyecto a proyecto, e ir dialogando con la gente para poder, a través de inversiones locales y globales, con las reglas que hay, dialogando entre todos, encontrar las vueltas. Si no nos organizamos primero como ecuatorianos, no vamos a poder ganar en el exterior. Entonces, cuando tú preguntabas el tema del arbitraje y el tema que se ha perdido juicios en el exterior, ¿por qué es, mi querido Miguel? ¿Por qué hemos perdido en el exterior? Porque hemos hecho malas cosas en el interior. Y básicamente, si es que tú no entrenas bien o no te formas bien, no vas a ganar afuera. Eso nos lo enseñó la Liga de Quito, que hizo una escuela y que llegó a ganar la Copa Libertadores. Eso nos lo enseñó ahora el Independiente del Valle, que es reconocido como una cantera en la que se forman los chicos. Pero hay muchas cosas todavía que hacer. En los deportes estamos teniendo éxito. Y obviamente es momento de que en la política las nuevas generaciones que se han formado tengan éxito. Leíamos un artículo muy sugestivo luego de los resultados de las elecciones de este referéndum y consulta popular, en donde el economista Roberto Salazar, al hacer el análisis del voto en el exterior, como él sufragó en Chile, 2 por mudos en una figura del 40, sí, cuando se cae este juego. ¿Por qué se perdió esta explicación? ¿Cuánto perdemos al no haber ganado las 2 preguntas del arbitraje internacional y el trabajo por horas? Puedes dar lectura, si eres tan amable, al último párrafo que yo escribo ahí, mi querido Miguel. En Ecuador, en jerga de 40 y jugando todo 2, como juega todo bien nacido en Quito, viva en Santiago, o en Caracas, le habríamos dicho a quien permanentemente o ocasionalmente no habla, o quien no es capaz de decir nada tras una caída limpia, un 2 por mudos. 2 por mudos, por permanecer mudos. Entonces creo que es momento de hablar todos. Tú lo haces a diario y tú tienes una frase maravillosa, ¿no es cierto?, en la que hablas sobre el tema de buscar la paz y motivar el diálogo. O sea, hay que agradecer. Buscar la verdad. Exacto. Y los medios ecuatorianos ahorita están siendo mirados internacionalmente. El tuyo, por supuesto, pero también hay otros que están siendo mirados internacionalmente. ¿Por qué? Porque toda América Latina, y yo me atrevería a decir que muchos países más allá de América Latina, están mirando hacia Ecuador buscando un modelo. Porque nosotros, y no nos hemos dado cuenta, somos un país dolarizado. Argentina y Milei venía hablando hace rato de Ecuador y su dolarización. Nosotros tenemos oro en polvo con la dolarización. Milei está siguiendo la agenda que nosotros seguíamos en los primeros años. Yo siempre digo que Ecuador es AC y DC, ¿no? Antes de Correa y después de Correa. Antes de Correa, nosotros teníamos una agenda maravillosa con la que llegamos a crecer al 8% anual, con una guerra a la pobreza, que era la estrategia nacional de reducción de la pobreza, que el presidente Lucio Gutiérrez le puso a coordinar al Ministerio de Economía y Finanzas con Mauricio Pozo. Y todos los subsecretarios se alineaban
Y Mauricio Pozo me pidió a mí que yo sea el coordinador con el presidente del gabinete ejecutivo. Y nos reuníamos en el Salón Amarillo cada 15 días con todos los viceministros y subsecretarios del régimen. Y se alineaban ahí, todo el mundo, todos en equipo. Nos alineábamos a través de la inversión pública, cuyo era subsecretario de inversión pública. Programábamos la inversión pública para tener impacto. Entonces era una estrategia nacional de reducir la pobreza. Y teníamos un software que desarrollamos con un apoyo de Naciones Unidas para que el dólar del presupuesto siga a puntos de reducción de pobreza. Y todo el mundo invertía así. Y pudimos poner en orden a todos los subsecretarios políticos, a todos los viceministros políticos, a todos los ministros políticos, para un trabajo técnico, económico, que sustente la dolarización. Eso es lo que hay que recuperar. Yo partiría, por ejemplo, por tomar el Ministerio de Planificación y convertirlo en un viceministerio, como se hizo con minería. ¿Ya? Y llevaría la subsecretaría de Inversión Pública, que está en ese ministerio, a ese viceministerio de Economía, Finanzas y Planificación. Fusionar ministerios, que es lo que ha hecho mi ley. Entonces, no necesitas tantos ministros. Y si tú completas el ciclo de Economía, Finanzas y Planificación, para cualquier persona que nos esté oyendo en el mundo, es lo lógico, ¿verdad? La economía tiene que ir junta con las finanzas. No es ministerio solo de finanzas. No es solamente el Ministerio de Crédito Público. El Ministerio de Economía tiene que haber inversión. Y para esa inversión tiene que haber planificación. Y los proyectos tienen que estar articulados. Eso es lo que teníamos. La subsecretaría de Inversión Pública estaba en el Viceministerio de Economía. Y el Viceministerio de Economía era muy fuerte por eso. Y iba a la par de fuerza con el Viceministerio de Finanzas. Entonces, o recuperas la subsecretaría de Inversión Pública hacia el Ministerio de Finanzas, o recuperas de una vez toda la planificación hacia el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación. Y esas son cosas que hay que saberlas y hay que haberlas vivido. Desde que hicimos la dolarización hay un montón de cosas de agenda que hay que hacer. El tema del Código del Trabajo es uno de ellos, pero tú no lo puedes imponer. Tú tienes que dialogarlo. ¿Y cómo se dialoga mejor? A través de proyectos. Eso fue lo que hicimos en ese momento. Y todos los subsecretarios y viceministros y ministros finalmente salían en coro cada 15 días técnicamente a defender la estrategia común de reducción de la pobreza. Y te digo una cosa, en ese momento Mauricio Pozo me pidió a mí que yo haga los cálculos econométricos para poder saber exactamente cuánto íbamos a reducir de pobreza, porque esa era la promesa. Entonces eso implicaba saber cuánto íbamos a crecer. Y eso implicaba saber cuánto íbamos a manejar la inflación. Y todo ese modelo se articula cuando uno sabe hacer macroeconometría. Hay que saberlo y hay que poder hacerlo uno mismo y poder entrar a la data y calcular. Cuando llegó la era de los 10 Cuando entró años, Rafael Correa de ministro de Economía y Finanzas, le bajó el perfil a inversión pública y cuando fue presidente lo mandó a Semplades. Y ahí duerme el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido inversión. Es cuestión de ver las cifras de inversión que se ha hecho, inversión pública. Entonces tú, si no tienes inversión extranjera directa, porque tiene estas reglas, entonces favorece la inversión pública. Cuando hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esa época, con el presidente Noboa todavía, porque yo estaba en el Ministerio de Finanzas. Presidente Gustavo Noboa Bejarano. Gustavo Noboa Bejarano. Teníamos listo el acuerdo. Y el acuerdo no se firmó hasta que no haya elecciones. Y Mauricio Pozo dijo, yo no voy a cambiar a todo el equipo que venía desde antes, porque lo que queremos es firmar y dejar esto listo. Y así fue. Entonces había un equipo que venía de atrás y se ejecutó esa misma estrategia. Economista es eso. Roberto Salazar, volviendo al tema de la consulta popular, más se entendió las 11 preguntas en el exterior, a los ecuatorianos en el exterior, que los ecuatorianos en el país, por desinformación, por engaño, con al menos las 2 preguntas de arbitraje internacional y el trabajo por horas. Claro, es que nosotros estamos sujetos a un debate público diferente, sea que vivamos en Venezuela mismo, o en Chile mismo, o en Perú, o en Colombia, que son los 4 países más fuertes de América Latina, o que vivamos en España. Cuando tú te vas y cuando vives afuera, tienes que aprender las reglas, la historia y las cosas del país. Y a respetarlas. Y a respetarlas. Entonces tú terminas entendiendo las reglas de ese país. Entonces no es problema para ti que haya arbitraje, porque tú de hecho no estás viviendo un arbitraje, estás viviendo el día a día afuera. Entonces lógicamente vas a votar que sí. ¿Por qué? Porque eso te empodera como ecuatoriano. Entonces yo también decía en ese artículo que tú gentilmente acabas de mencionar y te agradezco, yo decía, quizá las familias ecuatorianas tienen que conectarse mejor
con nosotros los ecuatorianos familiares de ellos que vivimos en el exterior y conversar. O sea, la invitación debería ser... No entiendo, aquí ¿no? se vota en contra del trabajo por horas y hay ecuatorianos que presumiblemente votaron en contra, que hacen todo ese periplo, pasar por Darién para llegar a trabajar por horas en otro país. Y mandar remesas a los que votan acá en contra del trabajo por horas. Entonces, ya basta como ecuatorianos de quererla fácil. Nosotros ya sabemos por nuestros equipos deportivos y por todo cómo se ganan las Copas Libertadores y cómo se gana afuera. Entonces hay que ponerse pantalón largo y hay que ser autoridad en la casa, los papás, con los hijos. Y hay que conversar los hijos con los amigos. Y hay que conversar los amigos con los familiares. Y este es un diálogo de todos. Tenemos que ver bien los resultados que hemos obtenido, porque ahora todo el mundo se está lamentando. Y todo el mundo lo que decía mi tocayo Roberto en el taxi, es que el gobierno debía haber explicado. Yo reconozco, por ejemplo, que en las preguntas que se ganaron las 9, hubo alguien como, lo voy a decir con nombre y apellido, Roberto Isurieta, que se fajó por el país. Hasta caricaturas le hicieron. Claro. ¿No es cierto? Entonces se bajó por las 9 y no por las 11. O sea, es que no le corresponde, pues, porque él está en el frente político. Y en lo político se ganó. Ya. Bien, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia del economista Roberto Salazar, ex viceministro de Economía. Él reside durante 30 años en Chile, ha venido al Ecuador luego de sufragar el domingo en el referéndum y consulta popular en Santiago de Chile y está en el país. Muchas gracias, economista. Gracias, Miguel, Roberto. y saludos a la audiencia. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, en el Ecuador y en el mundo, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.